Ay, no. Buenas tardes. Ahora sí, ya vamos a dar inicio formal, pero no podíamos dejar de escuchar la canción que la profe Nilsa me sugirió, que para hoy pusiéramos esa hermosa canción de Silvio que hace referencia al día de hoy, 19 de mayo, cuando cumplimos ya 130 años de la caída del combate de José Martí. Agradecer enormemente, como siempre, a la misión cubana que hoy nos acompaña. Estuvimos en contacto con el doctor Ravelo, todos mis doctores aquí, mi jefe de CDI ya llegó. Compañeros, compañeras, de verdad agradecida. Nosotros, esto es un pequeño homenaje a José Martí que queremos rendir desde el Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. No queríamos dejar pasar por alto, sabemos lo importante que es para Cuba esta fecha, son 130 años y queríamos este espacio que además me lo pidió el profesor Alberto Rodríguez Carucci, quien viene preparando un tema para compartirlo con nosotros y nosotras sobre José Martí. También tenemos a nuestros invitados del diplomado que vienen estando todos los viernes con nosotros en formación y que hoy vienen a compartir este espacio de solidaridad y de amistad mutua entre Venezuela y Cuba. El profesor Alberto Rodríguez Carucci es investigador y crítico literario venezolano. Es profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, donde trabajó para el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en universidades nacionales y del exterior. Trabajos suyos han aparecido en revistas especializadas y volúmenes corporativos de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. Investigador, colaborador del Centro de Estudios Martianos. Colaborador de la institución cultural Casa de las Américas. Miembro fundador del Instituto Venezolano Cubano de la Amistad, de la Red de Cátedras Libres Universitarias José Martí y de la Red Internacional Latinoamericana de la Cátedra José Martí. Medalla de la Dirección General Orden Antonio José de Sucre en primera clase, otorgada por la Gobernación del Estado Sucre. Tiene también la Orden Orlando Araujo en su única clase, otorgada por el Consejo Municipal del Municipio Bolívar, en el Estado Barinas. Tiene el título de Maestro Honorario que le otorgó la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Es escritor homenajeado nacional por el Centro Nacional del Libro CENAL en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el año 2017. Es Premio Nacional de Cultura, Mención Humanidades en el año 2023, premio que recibió de manos del presidente Nicolás Maduro. Destacan sus publicaciones, formación de la crítica literaria en Hispanoamérica, recopilación de lecturas sobre literaturas americanas prehispánicas, José Martí en Venezuela y Nuestra América, Martí desde los Andes, De la cara al sol, historia, ética, estética, literatura y educación en José Martí. Entre las últimas publicaciones, de Amalibacá al paraíso, Leer en el caos, aspectos y problemas de las literaturas de América Latina, sueños originarios, memorias y mitos en la literatura venezolana, palabras de altura, diversidad de escritura y alteridad en la literatura venezolana, miembro del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba en el Estado, y bueno, y nuestro formador constante y permanente en estos espacios. Le damos la bienvenida al profesor Alberto Rodríguez Carucci. Buenas tardes a todas y todos. Me place tener la oportunidad de compartir con ustedes esta hora y tantito que quizá vamos a compartir acá en relación con esta especie de pequeño homenaje que queremos rendir a José Martí en el 130 aniversario de su caída en combate.
Voy a al final agregar quizá algún pequeño comentario sobre otro aniversario que tiene también que ver con Martí y Venezuela. Y es que hace 144 años José Martí estuvo en Caracas y dictó una memorable conferencia el 21 de marzo de 1881 en el Club del Comercio de Caracas. Un texto fundamental, muy importante, porque es un soporte inicial de lo que sería ese extraordinario ensayo Nuestra América, que se escribió 10 años después de este discurso al que hago referencia. También hay otro elemento muy importante, y es que en ese discurso José Martí, a la hora en que a Bolívar lo estaban convirtiendo en una pieza de mármol o de bronce, ese José Martí, jovencito de 25 años que nos visitaba y pasaba 6 meses en Caracas, hizo en ese discurso una invocación del Libertador en el cual precisamente nos devolvió a Bolívar el pensador, a Bolívar el estadista, a Bolívar el gran líder de la independencia de América. Y se vinculó con ese ideario para el resto de sus días de una manera profunda y radical, convirtiéndose en el principal bolivariano de finales del siglo XIX y además de eso en el gran continuador y actualizador de las ideas de Bolívar. Eso es muy importante para nosotros porque Martí en un momento determinado fue acogido y fue nombrado como ciudadano venezolano. Eso quizá se conoce poco en el ámbito de la cultura cubana, pero se hizo un homenaje en el que se le acogía como ciudadano venezolano. Por eso la Academia de la Historia de Venezuela tiene un retrato de Martí que se incorporó con otras figuras prominentes de nuestro país. Por eso también se le ha dado ese reconocimiento tan prolongado en el tiempo que llega desde antes de su venida a Venezuela en 1881 y llega hasta nuestros días en que lo honramos cada vez, cada año y en muchas efemérides. Y tenemos también muchos monumentos, muchas escuelas, muchos organismos que llevan su nombre como un venezolano más. Esto es muy importante porque no solamente compartimos el fervor y el entusiasmo por el ideario, por el pensamiento, por las contribuciones diversas de Martí en distintos campos, sino que también por este elemento fundamental que está en la emocionalidad y en la conciencia de nuestro pueblo. Entonces, por eso, hacer esta actividad me llena de entusiasmo y de orgullo. Primero porque tengo representación de los dos países, de los dos pueblos, de las dos naciones. Y segundo, porque al fin y al cabo, también de algún modo, como lo decíamos en una actividad que hicimos muy alegre y festiva con los compañeros de la delegación médica cubana, lo decíamos hace unos meses ya, que si bien yo soy venezolano, soy nieto de un abuelo cubano y también de algún modo yo también soy cubano. Es necesario hacer un reconocimiento, primero, un justo reconocimiento para el esfuerzo que ha realizado
el Consejo Municipal, este Consejo Municipal Bolivariano, y en especial el equipo que promovió este diplomado en Venezuela Geopolítica Emergente, porque en este espacio se han dado cita numerosos especialistas muy destacados de nuestro país y del exterior, incluyendo algunos de Cuba, que iniciaron este diplomado y algunos que desde la isla han hecho algún programa que fue parte también de la docencia en ese diplomado. Reconocer a nuestra compañera y amiga Belén Quintero del Movimiento de Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela, porque le ha puesto un empeño especial a que esto cobre fuerza y tenga este sentido importante de utilidad, este sentido formativo y también informativo sobre nuestros países, sobre la realidad puntual de nuestro tiempo y sobre el lugar que ocupan nuestros países en el concierto internacional actual. Conocimientos que son muy importantes y muy necesarios en el momento histórico que vivimos, que es un momento de transiciones y de muchas complejidades. Y por otro lado, también hay que reconocer el apoyo que nos ha brindado para estas actividades con su aval académico la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, que fue un luchador muy destacado en la vida política venezolana y que además es uno de los pioneros de los enfoques contemporáneos sobre la Venezuela petrolera. Cleber Ramírez ya no está entre nosotros, pero sí está en el nombre de la universidad que le da un aval a este diplomado. Esta labor, ahora, con todos los compañeros que han estado consecuentemente siguiendo las actividades de este diplomado, debe proyectarse con la cooperación de todos hacia las comunidades, quizá a través de las formas de organización popular más inmediatas, como pueden ser, por ejemplo, las comunas, y llevar esa información y esa formación hacia lo profundo de nuestras bases sociales. Yo quería empezar por ahí porque es un mensaje en relación con este diplomado que nos ha dado mucho entusiasmo y motivación y en el cual hemos tenido como uno de sus días el pensamiento de José Martí junto con el de Simón Bolívar. Bueno, conmemoramos el aniversario número 130 de la caída en combate de José Martí. Como acabo de decir, desde el inicio de este diplomado, la presencia fundamental, yo diría que central, porque era un programa impulsado por el Movimiento de Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela. Hemos tenido el pensamiento de Martí como eje y hemos tenido el pensamiento de Martí como impulsor, porque al fin y al cabo es el que se atrevió con enjundioso pensamiento a formular una idea de apropiación de nuestra condición de latinoamericano. Por eso ese ensayo se llama Nuestra América, que es un primer gesto avanzado de apropiación de nuestra territorialidad, de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestras sociedades. José Martí por eso ha sido eje para este desarrollo del diplomado, pero además porque José Martí fue de una manera muy singular un pionero de la reflexión sobre la geopolítica de su tiempo
buscando un puesto para el mundo latinoamericano en el concierto de las naciones del mundo. En un diplomado sobre Venezuela, geopolítica emergente, había que hablar de eso, porque al fin y al cabo, hablar de geopolítica es hablar de las relaciones de poder en el plano internacional, y hablar de eso es hablar de cómo se ha pensado América Latina en el ámbito del mundo en que ha tenido que ser durante más de 300 años, y en el caso de Cuba, por ejemplo, por 400 años, una colonia para luego entrar en una lucha por la independencia. La independencia de Venezuela hacia el año 1830 se estaba consolidando. La independencia de Cuba tuvo que esperar hasta 1898 para que se conformara la República de Cuba y se legitimara desde el punto de vista de las leyes internacionales y el reconocimiento internacional apenas en 1902. Por los historiadores cubanos se refieren a eso toda vez que hubo la intervención norteamericana en el marco mismo de la independencia de Cuba y hubo la imposición de la enmienda Platt y además el oprobio de que Estados Unidos les impusiera un primer presidente que se llamó Leonard Wood, que por supuesto no era cubano. Para los cubanos, el día que tengan una ocasión, miren ahí en el Museo de la Revolución, en La Habana, y miren la tarja donde está el nombre de Leonard Wood con el nombre del presidente de Cuba debajo, porque es el presidente que nombró el imperio norteamericano precisamente después de que implantaron la enmienda Platt, convirtiendo a Cuba en una neocolonia apenas se separaba de España. Pero eso no impidió que la Revolución Cubana fuese la primera revolución socialista de América Latina. Eso tampoco impidió que las ideas de Martí impulsaran como autor intelectual, para decirlo en los términos de Fidel, la Revolución Cubana. Y además de esto, veríamos cómo esas ideas tienen una proyección internacional muy fuerte que rebasa inclusive los escenarios de nuestra América y se desplazan también hacia otras partes del mundo. Yo a lo largo de los años que he estado estudiando la obra y el pensamiento de Martí, me he encontrado con estudios hechos por búlgaros, por rusos, por gente de la India, sobre el pensamiento de Martí, sobre la escritura literaria de Martí, sobre las ideas de Martí con respecto a la humanidad en su conjunto y demás. Lo cual quiere decir que no es que estamos inventando una figura, es una figura que tiene un asiento consistente, fuerte y profundo en el ámbito internacional. Por eso, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de relaciones internacionales, pensar en la obra de Martí y en los legados múltiples de Martí es una contribución necesaria. Hablar de esto implica además otro aspecto, que es el de ver, el de observar que Martí tomó parte, como él lo dice, en verso, en prosa o en su palabra de oratoria, tomó siempre parte por los pobres de la tierra. Y eso tiene un valor excepcional también para nuestro tiempo, cuando los pobres de la tierra requieren atenciones excepcionales por las crisis inmensas que el modelo
occidental ha impuesto en el mundo. Bueno, eso justifica por qué hacemos un homenaje a Martí, por qué lo recordamos en su 130 aniversario. Vamos a hablar un poquito de esto. Después de su estadía en Venezuela, en 1881, fue simplemente de enero a julio de 1881, en que estuvo en nuestro país. Martí continuó luego su exilio en los Estados Unidos, a la vez que proseguía una intensa labor de organización como ideólogo, como líder del movimiento que estaba impulsando la independencia de Cuba. Es importante en este orden de ideas pensar que ahí no solamente vemos a Martí el líder, sino que vemos a Martí el periodista que difunde sus ideas a través de distintos órganos escritos, tanto de los Estados Unidos, donde hace, por ejemplo, el periódico Patria, sino que también va a contribuir en otras publicaciones de América Latina, donde las ideas de la independencia y las ideas por nuestra América van a estar siendo siempre el tema central. Lo va a hacer para México, lo va a hacer para Guatemala, lo va a hacer para Venezuela, porque escribe en el periódico La Opinión Nacional en nuestro país. Ya lo había hecho cuando vivió en Venezuela, lo siguió haciendo un tiempo después también, con una columna fija inclusive, que se llamó Sección Constante. Y en ese proceso de producir materiales para el periodismo que iba a dar a veces a la Argentina, a Uruguay, a Paraguay, países con los que tuvo una conexión estrecha y de los que llegó a tener a veces hasta la condición de cónsul. Eso se sabe poco, muchas veces no se nombra eso, pero Martí tuvo una labor muy destacada en ese sentido. Martí va a tener, además de eso, una importante labor como orador. Lo va a hacer en Venezuela, a tal punto que en ese pequeño periodo que permanece en Venezuela, un grupo de jóvenes universitarios que serían después la intelectualidad más destacada de toda la primera parte del siglo XX, van a ser sus discípulos en un curso de oratoria que le pidieron a José Martí después de escucharlo en el discurso del Club del Comercio. Le pidieron un curso también para el estudio de la literatura, y como en la época estaba muy en boga la literatura francesa, fue maestro de literatura francesa, que Martí la conocía muy bien. En este sentido, Martí formó una generación de venezolanos con una consistencia tremenda. Todos ellos escribieron sobre Martí. Tenemos nosotros prácticamente una bibliografía venezolana sobre Martí, hecha por los que fueron sus discípulos. Entre ellos nuestro primer estudioso de la etnología, Lisandro Alvarado. Entre ellos un gran historiador de la primera parte del siglo XX, el más grande en toda esa etapa, José Gil Fortul, un merideño que hizo la primera historia de la literatura venezolana, que se llamó La literatura venezolana en el siglo XIX, se llamó Gonzalo Picón Febres. Y así hasta el canciller más destacado en la primera parte del siglo XX, que también fue un discípulo de Martí en las aulas de clase. Esto lo voy mencionando porque va mostrando la entrañable vinculación con Venezuela. Pero estas ideas solamente quieren invocar que Martí, así en los Estados Unidos, seguía vinculado con este país, seguía vinculado con la comunidad latinoamericana internacional, a través de esos mecanismos y a través, como digo, también de su oratoria, porque sus discursos muchas veces eran transcritos y publicados después en periódicos.
los discursos que de viva voz comunicaban y que impresionaban porque hay una serie de testimonios de época que destacan la enorme condición de orador que tenía Martí para captar a sus públicos. Estos son elementos que se unen todavía más a la forma de atención a los públicos con los que se relacionó, fuese en México, fuese en Guatemala, fuese en Venezuela, o fuese con los latinos de los Estados Unidos, donde tuvo una condición de maestro para muchas generaciones. Y también para muchos líderes que fueron importantes en distintos lugares. Menciono uno, al cual le dirijo una carta muy importante poco antes de su fallecimiento. Federico Enríquez y Carvajal, dominicano, padre de un gran latinoamericanista que estuvo estrechamente vinculado a Cuba también, que se llamó Pedro Enríquez Ureña, así como padre también de don Francisco, de una profesora muy reconocida, Camila Enríquez Ureña, a quien tuve ocasión de conocer todavía en la Universidad de La Habana, o uno de los historiadores principales de las letras cubanas, dominicano también, que se llama Max Enríquez Ureña. Todos tuvieron una condición de discípulos indirectos de José Martí, porque eran seguidores de su escritura y de sus orientaciones. Ese José Martí múltiple, que es al que yo estoy tratando de hacer una referencia, es un José Martí que tiene una condición de pensador que sigue unas ideas que había tomado de Simón Bolívar. La idea de la patria grande que elaboró Simón Bolívar era la idea que él tradujo con un nombre que después le dio cuerpo teórico, que es el de Nuestra América, donde piensa en la posibilidad de existencia de esa unidad americana con un poder de integración y de cooperación que sería capaz de detener el control, las presiones y la dominación ejercidas desde otros lugares. Solo que a José Martí le tocaba una circunstancia muy especial. Le tocaba una circunstancia en la que tenía que luchar contra dos imperios. Uno en su ocaso, en la etapa de desgaste final, que era el imperio español, con respecto al cual había que conseguir la independencia de Cuba. Y otro que estaba naciendo, que era el imperio norteamericano, al cual hace referencia puntual en distintos escritos. Martí va a señalar el peligro que representa el proceso de expansión que está experimentando los Estados Unidos con respecto a los países de la región. Así que esa doble lucha contra un imperio que se derrumba, que termina ya su ciclo, y otra lucha contra un imperio que nace y que está en el empuje de mayor intención anexionista, porque estaba el proyecto de anexionarse Cuba, de anexarse Cuba. Esa circunstancia específica lleva a que Martí tenga que hilar fino en lo que se refiere a la producción de ideas. Va a diseñar un modelo de otro tipo, más allá del que Bolívar había planteado, para una posible integración de América Latina. La frase famosa de América debe ir junta como la plata apretada en las entrañas de los Andes es de algún modo una metáfora que nombra ese afán de integración. Entonces, ese Martí va creando para 1894, apenas 3 años después de que se produjo
o de que escribió el ensayo Nuestra América, Martín va a cobrar fuerza en el proceso de organización de la independencia cubana, junto con un grupo excepcional de patriotas cubanos, dominicanos, hay de distintas nacionalidades, incluyendo uno que otro norteamericano, que van a acompañar ese esfuerzo. Va a fundar un partido, va a ser el Partido Revolucionario Cubano, va a diseñar una constitución que es la primera en la República de Cuba. No olvidemos que Martí era de profesión originaria, era abogado, era un hombre de ley, pero además de hacer eso, Martí va a crear una organización que se radicaliza gradualmente y que se va a plantear la guerra contra lo que queda del dominio español en Cuba. Ese proceso organizativo lo lleva a viajar por distintos lugares, va a recorrer países como Costa Rica, como México, como la República Dominicana, en ese proceso de ir organizando núcleos con cubanos exiliados. Por ejemplo, los hermanos Maceo estaban en la República Dominicana. Máximo Gómez, que era dominicano, estaba en su país. Tiene que ir allí a reunirse con ellos en el trabajo con los cubanos que residían allí para la organización del movimiento revolucionario por la independencia. Así va articulando núcleos del Partido Revolucionario Cubano que están dispersos en Costa Rica, México, algunos en zonas de Estados Unidos, Tampa, por ejemplo, ¿no? Donde hizo una labor sumamente importante y donde hay, por cierto, muchos monumentos y reconocimientos a su memoria. Entonces, vamos a encontrarnos con José Martí organizador, un José Martí que no es solo el escritor, no es solo el orador, no es solo el hombre de la palabra, no es solo el hombre de la teoría, sino que es también un hombre de acción en el proceso organizativo, al punto de que es preciso organizar un movimiento que tiene que reunir armas, que tiene que reunir gente, tiene que reunir recursos para la movilización de todo eso. Y en esa dinámica se revela un líder que va a tener un carisma extraordinario, que va a ser reconocido en distintos lugares y que va a tener la posibilidad de no solo liderizar ese Partido Revolucionario Cubano que ha creado, que va a ser el instrumento, el ariete para impulsar la independencia, sino que también va a lograr captar muchas voluntades y mucha cooperación de distintos lugares. Eso suponía dinero, suponía armas, suponía embarcaciones, suponía una cantidad de elementos para poder llevar adelante la guerra por la independencia. Esa lucha va a comenzar con mucha fuerza en el año 1894 y se va a extender hasta el logro de la independencia en 1898. Pero Martí no podrá ver ese final en el que se consigue, por lo menos formalmente en una primera etapa, la independencia. No va a lograrlo porque él va a caer en combate el 19 de mayo de 1895. Va a ser una circunstancia tremendamente dramática. Martí ha tenido primero el reconocimiento de los militares que lo son de formación, por ejemplo Máximo Gómez. Máximo Gómez es un general
un militar con grado de general, que tiene otras experiencias, que ha sido escogido para que sea el jefe del movimiento de independencia, aunque el movimiento militar por la independencia. Máximo Gómez va a decidir con la dirección del Partido Revolucionario Cubano darle a José Martí el grado de mayor general del Ejército de Independencia. Martí no tiene una experiencia militar. Martí tenía una información de la vida militar muy detallada. Elías de Ochoa, historiador cubano, decía que cuando se leen los textos de Martí, que tienen que ver con el diseño proyectivo de la guerra, Martí parecía un consumado militar, pero Martí en la práctica era otra cosa. Era el hombre de pensamiento, el hombre de ideas de grandes alcances y todo eso. No era el militar de la acción directa. Máximo Gómez trata de preservarlo y tienen dos vías para que eso suceda. Una, mientras que se dan los enfrentamientos, estando Martí en Cuba, y han entrado por playitas y han ido hasta Dos Ríos luego. Eso es ya en el oriente de Cuba, relativamente cerca de Bayamo. Ahí va a tener Martí que presenciar enfrentamientos directos muy cruentos con el ejército español. Pero hay un momento en que no se contiene, lo protegen dejándole un soldado que originariamente es un maestro de escuela, que se llama de la Guardia, Ángel de la Guardia, que vaya nombre. Y Ángel de la Guardia va a ser el soldado que le dejan allí para que lo acompañe y lo aguante, que no se vaya a precipitar hacia el combate. La otra opción que está planteada para un poco después es sacarlo por la costa y enviarlo de vuelta a los Estados Unidos para preservar su vida, sacándolo vía Jamaica. Sin embargo, la disposición de Martí era sentirse que él tenía que luchar como todos los demás. Y en una de esas se precipita, se lanza al campo de batalla, va a ser abatido por varios disparos que terminan con su vida, por lo menos la vida física. Porque la caída de Martí en combate es el inicio de una sobrevida que llega hasta el sol de hoy y que seguirá en adelante. Pero esa lucha va a dejar muchos testimonios. Esa acción de Martí va a dejar también muchas resonancias. Una de esas la va a tener la escritura de un hombre que conoció, que era un par suyo en el campo de las letras, que fue el poeta nicaragüense Rubén Darío, que va a escribir un ensayo fundamental en donde se dirige a Martí como si éste estuviera presente, pero ya había fallecido. Se dirige a Martí para decirle: maestro, ¿qué has hecho? La forma en que Darío se refería a Martí era llamándolo maestro. No olvidemos que a Martí se le ve como fundador de ese movimiento cultural y literario, también ideológico, porque ahí hay un primer antiimperialismo y un primer americanismo, un segundo americanismo después del de la independencia de inicio del siglo XIX de otros países. Hay un segundo americanismo a finales del siglo XIX.
Y Martí es un abanderado de ese movimiento desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de la visión política del continente en el ámbito continental, en el ámbito internacional. Entonces, esta opción de preservar a Martí no funcionó. Martí cae en combate y estos testimonios que son dramáticos, ilustran mucho la personalidad de ese luchador político, de ese luchador social, de ese organizador, de ese ideólogo que fue José Martí. Hay una serie de textos muy interesantes que de algún modo hacen referencia a esa personalidad, a la condición del ser humano que fue José Martí. Uno es ese libro extraordinario que escribió una norteamericana cubana, o que adoptó finalmente la nacionalidad cubana, que se llamó Blanche Zachary de Baralt. Estaba casada con cubanos, era norteamericana. Ella escribió un libro que se llama Yo conocí a Martí. El Martí que yo conocí, el Martí que yo conocí. En el Martí que yo conocí cuenta el momento en que Martí parte de los Estados Unidos para ir a encontrarse en Costa Rica con otros de los líderes del movimiento revolucionario. Dice que Martí llegó con un sobre todo nuevo que recién había comprado. Le ofrecieron atenderlo un momento allí en la casa de Blanche y se quitó el sobre todo, lo colgó en el perchero y luego de tomarse un café dijo: ando deprisa, tengo que seguir inmediatamente porque me voy al compromiso fundamental de mi vida. Y se fue. Blanche comenta que tal era la tensión que llevaba, que el sobre todo nuevo se quedó en el perchero para siempre. Después lo llevó a Cuba, porque Blanche se fue después a vivir en Cuba, después de la independencia. Se fue a vivir a Cuba y llevó eso como un elemento, digamos, de recordación, como un elemento de valor histórico, ¿no? Pero testimonios como ese hay muchos también en un estupendo estudio digo yo porque lo es en una cierta medida, que publicó un cubano que se llama Froilán Escobar. Estaba yo, con la suerte que estaba yo en Cuba cuando ese libro se publicó, es muy difícil de encontrar hoy día. Ese libro se llama Martí a Flor de Labios. Y ese libro extraordinario lo que recoge son los testimonios de los sobrevivientes que ya en la etapa final de lo que fue la guerra de independencia y todo eso, dejaron mucho. Hablamos de 1898. Había gente que eran pequeños en el momento en que se da la independencia y que en toda la primera mitad del siglo XX pudieron ser entrevistados o grabados o filmados. Y con eso se armó el libro Martí a Flor de Labios. Y ahí se cuenta cada una de las situaciones extraordinarias en las que vieron a Martí aquellos campesinos de la zona de Dos Ríos. Y hay hasta un testimonio conmovedor que tiene dos registros, el escrito y uno grabado, que es el de un señor de apellido Pacheco, que siendo apenas un muchachito en aquellos años, refiere cómo él vio a Martí
desplazarse para irse al campo de batalla. Y dice, si yo hubiera tenido siquiera 15 años, Martí no hubiera muerto de esa manera, porque algo habría hecho yo para impedir. Cosas como esas, que son de los testimonios de gente de la época. Por supuesto, cuando lo graban es un viejito, es un hombre ya que tiene simplemente pues los recuerdos, pero está tan bien narrado, tan bien dicho. Tuve ocasión de escucharlo grabado, ese testimonio. Y es conmovedor porque deja ver el nivel de identificaciones. Hay un testimonio también valiosísimo en que se cuenta cómo Máximo Gómez, con respecto al modo en que trataban a Martí en la guerra, en ese pequeño lapso que está en la guerra, le dicen el presidente José Martí. Y Máximo Gómez le dice, miren, todavía no hemos ganado la guerra, no le digan presidente, no, a él no, por su naturaleza no le va a resultar grato que le digan así. Martí no hacía nada, más bien se mantenía como si nada, pero lo que le decía Máximo Gómez, no le digan así. Pero entonces uno de los lugartenientes del propio Gómez, Encara a Gómez, es uno de los testimonios que hay también. Y le dice, general, usted disculpe, pero al fin y al cabo, nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Martí. Y Martí va a ser el presidente, porque eso depende de que lo elijamos nosotros. Es un poco como conteniendo a Gómez, porque Gómez era un mexicano. Entonces se tenía ahí un incipiente sentimiento fuerte de nacionalidad y le hace esa observación. Testimonios como ese dejan ver primero el arraigo de Martí en la gente. Segundo, el sentido de conciencia e identificación que se tenía con el pensamiento de un hombre que había hecho primero la postulación de un conjunto de medidas organizativas que estaban previstas en las bases del Partido Revolucionario Cubano y que eran al fin y al cabo la proyección de lo que debería ser la República. No obstante, después de la muerte de Martí, se va a lograr de todas maneras la independencia, será 1898, pero viene la intervención norteamericana. Y la intervención norteamericana no solo interviene desde el punto de vista militar, sino que interviene desde el punto de vista político porque va a ser una especie de contención del proyecto que estaba previsto en la idea de la dirección del Partido Revolucionario Cubano y las ideas fundamentales de Martí y el proyecto de constitución que había hecho Martí. Y entonces lo que va a suceder es que la República nace, como dicen los historiadores cubanos, nace en una situación de mediatización o de recolonización. Una circunstancia muy amarga porque hace que todo el esfuerzo de Martí quede postergado hasta otro momento. Martí fue amigo de mucha gente. Hay otro texto muy importante que se llama Yo conocí a Martí. Lo compiló una colega y amiga del Centro de Estudios Martianos que se llama Carmen Suárez León. Ella recoge allí escritos de distintas personalidades de la época que tuvieron trato con Martí y que dan también sus testimonios. Y allí hay testimonios de gente de prácticamente toda América, de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de distintos lugares. Y también de muchos cubanos que vivían en otros países.
pero que fueron amigos de Martí, deja ver cómo se confirman los testimonios que daban los cubanos que dieron sus aportes para el libro de Froilán Escobar, pero también van a ser complementarios con respecto al libro de Blanche de Barán. Martí tuvo un amigo, entre tantos amigos, tuvo un amigo mexicano que se llamó Manuel Mercado. Y Manuel Mercado fue su amigo en México y fue su amigo epistolar siempre. Fue el destinatario de una carta que ayer cumplió 130 años. Esa carta es del 18 de mayo de 1895. Y esa carta sí que los compañeros cubanos la han oído citar muchas veces, pero los venezolanos quizá menos. Esa carta tiene un párrafo que dice, es de Martí, explicando la circunstancia que vive a Manuel Mercado, su amigo mexicano. Le dice, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimo con qué realizarlo. Tengo el deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América. Quiero destacar ahí un aspecto que comúnmente desde la perspectiva cubana se ve, digamos, el discurso heroico, pero desde la perspectiva de los historiadores cubanos. En el caso de Venezuela se ve como un simple documento muchas veces, ¿no?, que testimonia la conciencia del peligro, pero ahí hay un detalle que a mí me interesa mucho destacar, y es que Martí tiene asumido un liderazgo caribeño. Martí no está peleando solo por Cuba, Martí está peleando por todas las Antillas. Es el liderazgo caribeño. Él ha andado por Jamaica, él ha andado por Dominicana, él ha estado en algún momento en Puerto Rico. Él conoce el Caribe, es cubano, y ha andado por el Caribe, digamos, continental también. Porque, por ejemplo, cuando viene a Venezuela está por Puerto Cabello, que es Caribe también. Entonces tiene una concepción de un liderazgo caribeño, un liderazgo que tiene proyección hacia lo continental también. La condición de líder de Martí excede la dimensión cubana, la incorpora en un conjunto, porque su idea es la de integración, su idea es la de hacer fuerza juntos frente al imperio nuevo que se está formando. Esto me place mencionarlo porque a Martí no podemos en este tiempo encasillarlo en una sola nacionalidad. Ya les decía, aquí se le concedió la condición de ciudadano venezolano. Se hizo post-mortem, es verdad. Se hizo cuando se hace la Constitución de 1945, que por cierto, en la Asamblea Constituyente era un memorable venezolano de pensamiento muy vinculado al pensamiento de Martí, que se llamó Mario Briceño Iragorri. Ese era el presidente de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Constituyente. Y ese, precisamente, es uno de los proponentes principales del otorgamiento de la ciudadanía a Martí.
Entonces, Martí es un personaje latinoamericano, nacido en Cuba, de profunda raíz cubana, pero de mentalidad amplia y abierta, en donde la idea de la independencia, la idea de la soberanía, tanto cultural como intelectual. Martí cree en una soberanía del conocimiento inclusive. Martí piensa que el conocimiento es un poder liberador. Y hasta en ese aspecto tiene una reflexión profunda que es aportar. Por eso el Martí del que hablamos es el Martí de raíz profundamente cubana, el apóstol de la independencia de Cuba, el ideólogo del proyecto de independencia y de la República de Cuba, pero también es el precursor de una visión moderna de nuestra América, una visión integradora en donde mucho más de lo que pudo ver Bolívar agregó un conjunto de elementos que son de gran importancia para el momento actual, porque era prever precisamente las posibilidades de que una potencia en formación asumiera el papel que había tenido el Imperio Español previamente. Y además fue mucho más contundente que el propio Imperio Español porque terminó secuestrando la mente inclusive de la ciudadanía de nuestro país. Esto me parece que es importante destacarlo porque Martí cayó en combate corporalmente, pero la lucha del pensamiento martiano se acentuó con mucha fuerza, con posterioridad, y no solo en Cuba. No puedo olvidar que, por ejemplo, un venezolano que fue capitán del ejército cubano, siendo venezolano, lo pueden ver en documentales junto al Che y junto a Fidel, con el uniforme de las Fuerzas Armadas Nacionales, que fue Fabricio Geo, el comandante Fabricio Geo. Fabricio Geo escribió un libro que tuve la enorme suerte en una de mis permanencias en Cuba, de leerlo en su primera edición. Es un libro que apenas se publicó en 1962. El libro se llama Vigencias Revolucionarias de José Martí. Fabricio Ojeda fue comandante de la Fuerza Armada de Liberación Nacional en Venezuela. Fue un líder que estuvo al frente de la lucha contra Marcos Pérez Jiménez a finales de los años 50. Era periodista y muy estudioso del pensamiento, la obra y la acción de José Martí. Mucho antes de que el proceso cubano, todavía entonces muy joven, en los años 60, antes de que el proceso cubano lograra la recuperación integral y articulada de la obra de Martí, ahora hay esta edición, que es la edición crítica de la obra de Martí, que está por terminar de hacerse. Todavía están saliendo tomos preparados por el Centro de Estudios Martianos. Pero en el año 62 no era así. En el año 62 había algunas antologías, algunos materiales parciales de la obra de Martí. No se había hecho la edición total de la obra de Martí, que esperaría un poco más después del 62. Pero estaba en Fabricio. Pero también estaba en el Che que estaba en Bolivia.
para el año 67. Y también estaba en los combatientes de Nicaragua y en los de El Salvador. El pensamiento de Martí ha estado siempre en las luchas por la independencia de nuestro continente, sea en las islas, sea en tierra firme, sea por la vía armada, sea por la posibilidad de tipo electoral. Martí en Chile es un tomo que yo tengo de cómo ha sido leído Martí en Chile. Pero también hay un Martí en la diáspora cubana, estudiado por un alemán que se llama Otmar Erte, en donde Martí sigue estando presente, reclamando una conciencia de americanidad, de latinoamericanismo, una conciencia emancipadora. Martí cayó el 19 de mayo de 1895, pero Martí sigue presente, sigue orientando visiones de América y sigue convocando a la lucha por la independencia, la soberanía y la integración, como por la justicia social también. Decía al principio que Martí contribuyó en el caso de Venezuela a la recuperación del pensamiento de Bolívar. La recuperación de Bolívar está en ese discurso que cumple este año 144 años también y que desde Venezuela es muy importante como efeméride, porque el pensamiento de Bolívar estaba siendo cosificado, estaba siendo reducido. La parte final del siglo XIX, con la que Martí tuvo que confrontar. No hay que olvidar que Martí escribió varias cosas sobre Venezuela de ese periodo, muchas cosas. Entre ellas, un texto que originalmente lo escribió en francés, que se llama Un voyage sur Venezuela, un viaje a Venezuela. En ese texto criticaba a los que eran ya descendientes, nietos, pero que ahora estaban en el poder, nietos de los libertadores. Los interpelaba y decía, parecen plantas exóticas en su propia tierra. ¿Por qué? Porque era una generación de venezolanos que pensaba que el futuro de Venezuela estaba en que se copiara bien copiado el modelo de la cultura francesa, sus comportamientos, sus ademanes. Martí cuestiona eso y dice, eso les estimula muchas vanidades a los venezolanos. Y estos que están dirigiendo parecen plantas exóticas en su propia tierra. Esa crítica es importante, como es importante también la crítica que inclusive a Bolívar le hace. Crítica que es certera y es justa. Él dice en uno de sus discursos de homenaje al Libertador, que son varios, dice algo que es conmovedor. Dice, Bolívar fue nuestro primer gran guerrero, nuestro primer gran estadista, es nuestro primer gran líder independentista. Pero hay algo que no puedo compartir. Y es que él, porque no le venía de casta
La palabra casta es palabra que se usaba en la colonia, no se usaba la palabra clase social, no estaba elaborado ese concepto, se usaba la palabra casta. Entonces, la casta era tremendamente racista, era tremendamente segregacionista, era la expresión que habían acuñado los, los mantuanos españoles. Entonces, esa expresión la usa Martí, dice, tal vez no pudo creer suficientemente en su pueblo porque no le venía de casta y porque las tareas que tuvo que encarar fueron de tal magnitud, tan difíciles, tan grandes, que tantas labores no le permitían afinar más esa observación. Ahí hay una crítica importante, crítica que sitúa al personaje histórico en su época, pero es el gran defensor del pensamiento bolivariano. Viene a Venezuela precisamente porque viene a ver la realización de la independencia que se había conseguido en Venezuela, y viene a ver no solo esa realización, sino cómo las ideas de Bolívar estaban funcionando en la construcción de la República y en su consolidación. Ese aspecto también es muy importante anotarlo. Pero Martí va a defender la memoria de Bolívar y va a defender a Bolívar integracionista, a Bolívar que reclama por justicia social, a Bolívar que reclama por soberanía y que va a liderizar una revolución de independencia continental. Eso es el modo en que aborda Bolívar y nos devuelve esa perspectiva que se estaba perdiendo a finales del siglo XIX. Se estaba creando un culto a la personalidad y a la vez se estaba creando una cosificación de Bolívar al convertirlo en una pieza de mármol o en una pieza de bronce. En Venezuela, escribe, les decía yo, ese joven Martí que dijo, ese joven Martí que está en un proceso de su propia formación. En Venezuela va él a adelantar las ideas centrales del ensayo Nuestra América, que lo va a escribir solo 10 años después. Leo un fragmentico que es elocuente. Dice, hay que deshelar con el calor de amor montañas de hombres, hay que detener con súbito erguimiento colosales codicias, hay que extirpar con mano inquebrantable corruptas raíces, hay que armar los ejércitos pacíficos que paseen una misma bandera desde el Bravo, en cuya margen jinetea el Apache indómito hasta el Arauco, cuyas aguas templan la sed de los invictos aborígenes, como si la arrogante América debiera por sus lados de tierra poner por límites, como símbolo sereno, tribus desde a 3 siglos no domadas, y por oriente y occidente mares solo de Dios y de las aves propios. Hay que trocar en himnos gigantescos a cuyo acento abrasador los montes conmovidos se sacudan y echen por valles y mesetas los pueblos desde hace centenares de años echados por el temor a sus escondrijos y quebradas. Hay que trocar en himnos gigantescos esta cohorte gentil de estrofas lánguidas, desmayadas, sueltas y todas desmembradas, porque las unas no se completan con las otras,
que hoy vagan tristemente pálidas como vírgenes estériles por entre los cipreses que sombrean el sepulcro caliente del pasado. Ahí están las ideas de la integración, ahí están las ideas de la articulación de América como un todo. Son las ideas centrales que van a estar en el ensayo Nuestra América. Era 1881, tenía 25 años. Entonces, ese germen inicial del ensayo Nuestra América lo fragua en Venezuela. En Venezuela se consigue un maestro sobre el cual escribe unas páginas que son fundamentales. Ese maestro se llamó Cecilio Acosta. He tenido la experiencia de que estando en Cuba muchas veces amigos de ella me decían, bueno, pues yo creí que Cecilio Acosta era cubano. No, Cecilio Acosta era venezolano. Y fue una de las personas que él visitó y acompañó muchas veces. Era un hombre viejo ya y le tocó decir las palabras de despedida cuando el maestro Acosta falleció. Y ese es el texto fundamental al que hago referencia. Y bueno, Martí en esa estadía en Venezuela deja testimonio también en el discurso del Club del Comercio, del que leí ese fragmento, su compromiso profundo y entrañable con Venezuela. Cuando el maestro Pedro Enrique Ureña, que mencioné hace rato, hizo una selección de textos de Martí para que acompañaran en un volumen su ensayo Nuestra América, incorporó de unos 17 textos, 13 que son relativos a Venezuela. Eso es una muestra de esa entrañable vinculación e identificación que alcanzó a tener con este país, en el que no deja de reconocerlo en ese mismo discurso donde dice, bueno, he venido aquí porque esta es la cuna de la independencia americana y con ella me identifico. José Martí cayó en combate hace 130 años. José Martí hace 144 años hizo el discurso del Club del Comercio, donde nos dejó todas esas claves para la lectura de su obra posterior. José Martí alcanzó a tener una fundamentación de raíz más profundamente latinoamericanista cuando se encontró con aquello que andaba buscando: la patria, la tierra de Bolívar y los testimonios vivos con respecto a lo que había sido su trayectoria. José Martí es el continuador más elevado del pensamiento de Bolívar y es además el actualizador de muchas de sus ideas. Martí es el proyecto al siglo XX, Bolívar lo había sido para el siglo XIX. Muchas gracias. Bueno, como es usual en este espacio, el derecho de palabra para que pueda dar un aporte. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Listo? Y el profe Antonio. Adelante. Buenas tardes. Estamos acompañados de distinguidos visitantes que llevan el mensaje sanatorio precioso. En vuestra voz, en este modo especial de vuestra prosa, derrochando plumas, tinta, con la alegría que nos transmite, pareciera que estuvieran
escuchando a ese gran maestro de Julián. ¿Ustedes saben quién es Julián? José Julián. Quizás conozcan el último apellido de José. José Julián. Escuchar al profesor de Patrici con su expresión, con su sonrisa, el traslado, su inspiración, me parecía que estábamos hablando de Simón Bolívar. Martín fue un gran admirador, por eso se vino a nuestro territorio, por el Dios, por el autor que se acaba de nombrar, por ser muy joven. Es una historia fluida, muy elegante, muy bonita, y escuchar en sus labios provoca continuar el diálogo y la exposición. Creo que es la tercera vez que te escucho inspirado en Martín, que es un martiniano 100%. Y espero tener la dicha de acompañarlo nuevamente en otra nueva exposición, no importa la distancia y el tiempo. Bienvenido, distinguido profesor, bienvenido Martín. Buenas tardes, doctor Carucci. Bienvenidos. Y esta pata ya de la escuela, y aquí en Mérida, le agradecemos la presencia a la Universidad Cubana, en diferentes ámbitos de trabajo. Y entonces que, no por su color, un color atractivo, brillante y lleno de sol. Pero está la diferencia de las otras personalidades, otros amigos nuestros, que deben estar en sus cadenas, en los diferentes ambulatorios, o en las diferentes integraciones culturales, qué sé yo. Pero bienvenido y gracias, disculpen, gracias a Dios y al aporte científico-cultural que han aportado ustedes aquí en nuestro país, con mucha elegancia, con mucha modestia, con mucha humildad. Un aplauso nuevamente para nuestros familiares. Con relación al doctor Carlos, al amigo del Boca, uno quisiera quedarse un rato más escuchando su organización sobre José Martí. La primera vez que yo asistí a una evento sobre Martín, sobre la parte literaria, yo soy un hombre sincero de donde crece mi padre. Y antes de morir yo quiero cantar, escribir mi pecho. Al momento, bueno, el doctor Carucci nos puede aportar una información relacionada con esa caída de Martín. Es decir, ¿dónde está enterrado él? ¿Sí? ¿Dónde está enterrado José Martí? ¿Dónde reposa sus restos? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo aclamaría o lo nombraría nuestro distinguido presidente fallecido también, Fidel Castro? Que pensando que en esas escuelas y universidades hay algo relacionado con el aprendizaje, el conocimiento de la obra de Martín. ¿Sí? Bueno, doctor, aquí tenemos hoy una dama que cumple años. Yo quisiera que ella se parara y si es posible dirigir unas palabras a la audiencia
y es la doctora Flor, que está cumpliendo 60 años. Entonces, para dejar bien, nos aperturamos para hablar de todo. Eso es el inquietud, bueno, ese es el inquietud. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero efectuar la clase excelente ponencia. Espero en alguna oportunidad volver a estar escuchando de José María. Yo de verdad me interesa bastante escucharla porque comentaba cuando se habla que cuando él muere, yo estoy le hago el comentario al compañero y la compañera de vida de comunicación. Por supuesto, mi padre, entre los dos, mi madre y mi padre, se peleaban por el día de la fecha. Siempre decían que las personas de ver eso fue lo que él estaba viviendo, imagínate, yo que iba a hacer. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y espero volver a tener y explicación y felicidades a los hermanos cubanos que están por ahí, de verdad. Acá, que me antecedió el colega, entre las buenas y las malas, ahí están prestándole la ayuda a nuestro país. Bueno, gracias por esas participaciones. En el discurso del Club del Comercio decía Martí: a ofrecer vengo nuestros dolores, como en el día del triunfo vendremos a ofrecer en el altar del Padre americano el fruto de nuestra redención y el brillo y el honor de nuestra historia. Eso es lo que hacen los compañeros cubanos que vienen en actividades de solidaridad, que vienen a contribuir en cuanto a la salud de nuestro pueblo. Ellos están dando cumplimiento a una idea martiana, a un deseo martiano, porque ahí se decía, el altar del Padre americano era Venezuela. El Padre americano es el término que utiliza para referirse a Bolívar. Y eso de tan humildemente y tan generosamente decir: a ofrecer vengo nuestros dolores, como el día del triunfo vendremos a ofrecer en el altar del Padre americano el fruto de nuestra redención y el brillo y el honor de nuestra historia. Y todos estos médicos cubanos que están aquí son resultado de la política formativa, educativa de la Revolución Cubana, que hizo posible un auge de la ciencia médica, un crecimiento del número de médicos, después de que los habían dejado prácticamente sin médicos, porque al principio de la Revolución se los llevaron prácticamente a todos, se los sustrajeron de allí, llevándoselos por propaganda, por exilio, por miles de razones, y hasta por razones de clase también, por supuesto. Pero en la actualidad Cuba presta servicios médicos a muchos países del mundo y tiene un reconocimiento altísimo por eso. Eso es un cumplimiento de un planteo de José Martí que estaba desde tempranito, cuando tenía 25 años estaba ya pensando en eso. Después afinó esas ideas y esas arraigaron en el pensamiento cubano y han tenido un desarrollo. En un momento determinado,
cuando se logren vencer tantos asedios, eso va a ser una de las fortalezas mayores en este continente, porque la salud de este continente en una gran medida va a ser impulsada desde la experiencia que tienen los compañeros cubanos en el campo de la salud. La participación del compañero decía el propósito de estas conferencias, estas actividades, ha sido en una cierta medida estimular el estudio de Martí. Y me place mucho que usted haya dicho que, bueno, se estimulan, que dan ganas de ponerse a revisar más cosas sobre Martí. Martí nos va a llevar a Bolívar. Bolívar nos va a llevar a Simón Rodríguez y vamos a ir haciendo una articulación del pensamiento latinoamericano que tanta falta nos hace. Eso es una contribución de Martí. Hay una expresión de Martí. Martí decía: pensar es servir. Pensar es servir. Pero también decía: resolver un problema conociéndolo es más procedente y más factible que si se trata de resolverlo sin conocerlo. Nuestros países latinoamericanos han tenido, a través de los procesos de enseñanza, una especie de sobreimposición de modelos que vienen de Europa o de los Estados Unidos, sin que nosotros seamos Europa ni seamos Estados Unidos, teniendo unas peculiaridades muy diferentes en cada uno de nuestros países de América, de las Américas, Mesoamérica, México, los países centroamericanos, Sudamérica y el Caribe. Son distintos a los europeos, son distintos a los norteamericanos, pero nos llegan respuestas para Estados Unidos y para Europa. Esa sobreposición o sobreimposición de modelos nos crea una ilusión de que estamos muy al día y nos crea la falsificación de que estamos estudiando para resolver nuestros problemas. Estamos estudiando esas cosas que no es que haya que desconocerlas, pero las estudiamos como si nosotros fuésemos no los que somos sino otros. Y por eso no funciona y se reitera y se reproduce el modelo de subalternidad, de sometimiento. Entonces, una idea de Bolívar: nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Entonces, ahí hay cosas que reflexionar. Si estas participaciones contribuyen a que pensemos que es importante conocer las ideas del apóstol cubano, las ideas de Bolívar, las ideas de nuestros grandes pensadores, nosotros podemos hacer la conexión de nuestra historia y de nuestros problemas también para entenderlos mejor. Y conociéndolos podemos darle mejores respuestas que si no los conocemos. Esa es una cosa importante. La otra participación, la caída en combate, muere en Los Ríos, una localidad al oriente de Cuba. Muere por varios disparos. Hay dos tesis. Una tesis que es la que se ha asumido más frecuentemente con experticias y todo eso, que fueron 3 disparos. Otra dice que le dieron 5 disparos. Pero el lugar donde lo enterraron tuvo varios lugares. Hoy en día tiene un mausoleo que está en Santiago. Entonces, eso es importante porque es saber dónde está José Martí, ¿verdad? ¿Dónde están los restos de José Martí? Pero José Martí está en un lugar mucho más importante,
está en la memoria y en el corazón de varios millones de cubanos, y está en la memoria y en el corazón de los que lo han estudiado, y está sobre todo en la conciencia de todos quienes han revisado alguna vez sus ideas con buena voluntad. Si se le estudia, sí, en Cuba se le estudia desde la primaria, se le estudia en unos círculos infantiles, en las cátedras que tenía Teresita ¿cómo era que se llamaba Teresita? La Habana. Tenía una cátedra especial para niños ahí en La Habana, con un sentido que era lúdico, pero también reflexivo. Pero también en las cátedras Martí, que hay un proyecto nacional que se tiene en Cuba para eso, y funciona en distintos escenarios, y también en los regionales de cultura. De modo que los escenarios donde se estudia Martí son todos los escenarios donde se mueven ideas. También está a través de la difusión por los medios, sean impresos o sean visuales. Nosotros tenemos mucho que aprender de esa experiencia. Nosotros tenemos mucho que aprender. Cuba tiene el Centro de Estudios Martianos, que es una institución organizada para el estudio sistemático, científico de la producción escrita, de la trayectoria histórica, de las conexiones de las ideas de José Martí. Pero al lado del Centro de Estudios Martianos está la Oficina de Asuntos Martianos. Y uno diría, ¿por qué está duplicado un organismo para el estudio de Martí? Y están tan cerca, porque físicamente si uno sale de ahí de Calzada, donde está el Centro de Estudios Martianos, y camina menos de una cuadra, unos pasos, está llegando a la Oficina de Asuntos Martianos. La dirigía Armando Hart. Y allí se hace el estudio de Martí, la discusión de Martí en función de la incidencia de ese pensamiento en la dinámica de la política nacional. Nosotros no tenemos algo parecido. Nosotros aquí tenemos mucho que aprender de todo eso, porque si Cuba hizo apenas promediando los años 60 el esfuerzo enorme de hacer una edición de obra completa de José Martí, nosotros, ahora que tenemos 25 años de proceso bolivariano, estamos en deuda porque no tenemos una edición de obra completa de Simón Bolívar. Entonces, estas críticas, que no son de condena ni de negación, sino de reto y convocatoria, son necesarias de hacer. Y si no las hacemos, lo que tenemos conciencia de eso, nosotros estamos comportándonos como no debe ser. Entonces, el estudio de Martí, el estudio de estos pensadores, para nosotros es un reto, es una necesidad y es también una urgencia, porque vuelvo a mencionar la expresión bolivariana, nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza. O, en términos martianos, es más fácil resolver los problemas conociéndolos que si no los conocemos. En Venezuela hay una expresión que dice que cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer y se pone a buscar la vuelta inventando a lo loco, anda dando palos de ciego. Es fuerte la expresión si la ubicamos en estas circunstancias, pues nosotros muchas veces andamos dando palos de ciego. Reconocer
posibilidad que nos ha facilitado la licenciada de compartir y disfrutar de las palabras de nuestro profesor Alberto Rodríguez Carucci, que todos los días nos enseña cosas nuevas y que nos actualiza. Eso es necesario para que todos marchemos cada día más unidos y se puedan realizar los pensamientos de Martí, Bolívar, Chávez, Fidel, Raúl, Canel, para las próximas generaciones. Eso es muy importante, marchar unidos. Sepan que la misión media cubana en Venezuela siempre estará para ustedes a la orden, como dicen los venezolanos. No les fallaremos. Y finalmente aprovecho el escenario para felicitar a los directivos, al claustro docente, a los diplomantes, todos los que participaron con esa intención sana y necesaria del diplomado que ustedes terminan ahora de geopolítica. Lo he seguido desde el principio y díganme de que de todo corazón les digo, está muy bueno, es muy necesario en los tiempos que vivimos, porque está aterrizadito al momento histórico que está viviendo Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Felicidades a todos por ese gran acontecimiento y seguimos en combate. Hasta la victoria siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por su asistencia. Queremos que estos espacios sean cada vez más comunes, en donde no solo los veamos cuando estamos enfermos, allá en el CDI, sino que también compartamos. Tenemos por ahí una despedida pendiente, que la anotamos para después de las elecciones, profe, porque tenemos que celebrar la victoria de Hernando. Y bueno, en la próxima vamos a ir todos, del diplomado y del estudiante, para que hagamos ese compartir. Igualmente, el día que nos graduemos, que queremos que haya presencia de la embajada, así que lo decimos por video, para que queremos que venga la embajada de Cuba, alguna representación para la graduación de nuestros compañeros diplomantes, y bueno, obviamente que estén ustedes ahí, porque ustedes son los que nos motivan a este trabajo y a esta hermandad que representa Cuba y Venezuela. Agradecer por supuesto al profe Alberto Rodríguez Carucci por sus orientaciones, por su acompañamiento, por su persistencia, a la profe Nilsa, que también conspiró con nosotros este espacio, al profe Miguel Jaime, que nos ha apoyado en todo el desarrollo del diplomado, y el profesor Antonio, que de verdad siempre estuvo muy pendiente haciendo recomendaciones y incluso formó parte de la redacción del documento de creación de este diplomado. Él no estaba aquí, pero él fue uno de los creadores de ese documento que desarrollamos para que el diplomado fuera una realidad y que hoy, bueno, que se convierte, o esperamos se convierta, no solamente en gente que se gradúa en un diplomado, sino en un movimiento que se solidariza, no solamente con Cuba, dijimos que con Palestina, nos movilizamos por Haití, y así por todos los países que en este momento necesitan de nuestra solidaridad, así como Venezuela ha necesitado y ha contado con la solidaridad de los países del mundo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Y el viernes no tenemos clase ya, de aquí para que el viernes estamos montando mesas, instalando mesas para las elecciones del domingo y para ganar el domingo la victoria con Arnaldo. Bueno, muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Y que viva Cuba, que viva Martín.